Hola, bienvenidos a Proyecto C, el programa de televisión del Mostrador, que trata de buscarle el lado C a la cultura. Pero para hablar de cultura es indispensable también hablar de educación. Y la verdad es que el panorama de la educación escolar pública no parece para nada alentador. Para eso estamos acá con Mirenchu Anaya, presidenta ejecutiva de Educación 2020, de Fundación Educación 2020. Bienvenida, Mirenchu. Hola Héctor, muchas gracias por la invitación. Partimos diciendo que estábamos frente a un panorama, no sé si alentador, parece que es desolador, ¿no? Parece que se pierde terreno la educación escolar pública y no sé cuánto se estará ganando la educación subvencionada. Ustedes tienen varios proyectos, vamos a conversar de uno bastante innovador, pero antes de eso, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Dónde están los problemas que nos tienen en esta situación? Bueno, mira, esta semana, por ejemplo, se han mostrado los puntajes PSU que muestran y develan una realidad bien desoladora, como tú lo decías al principio. O sea, tú ves una brecha enorme entre colegios municipales y los colegios particulares de nuestro país, con 130 puntos de diferencia y de brecha en una PSU. Y además, y esto se refuerza con la prueba PISA, la prueba TIMSS, el CINCE, en fin, o sea, realmente la brecha entre los colegios particulares y los colegios más vulnerables de nuestro país. Aquí no solo los municipales, hay que decir que aquí el problema es una brecha de nivel socioeconómico tremenda. ¿Y qué es lo que implica esto? ¿Qué evidencia que tú, donde naces, estás totalmente determinado en este país? Entonces también el tema como de dime dónde naces y te diré qué puntaje vas a sacar en la PSU y a dónde vas a llegar, no es un país que, es cierto, o sea, no es un país que queremos, no es el Chile que queremos, y esas diferencias nosotros creemos que si bien parten de una sociedad desigual, se parten desde el hogar también y desde el capital quizás con el que llegan los estudiantes, pero sí puede ser reparado desde el colegio, ¿no? Porque el asunto es el siguiente: nuestros niños y los más vulnerables de Chile no están aprendiendo lo que necesitan. Tú tienes que el 90% de nuestros estudiantes más vulnerables no entiende lo que lee, o no tiene suficiente lógica, razonamiento matemático. O sea, cuando tú ves el CIMSE, PISA, TIMSS, lo que te dice es que de un curso de 40 estudiantes más o menos, de los más vulnerables de nuestro país, 36 están escuchando al profesor que tienen enfrente y es como si le hablara en chino mandarín, ¿ya? O sea, no están entendiéndole al profesor, no tienen los conocimientos adecuados para entenderle al profesor que tienen enfrente. Y pasando, y ojo que esto es bien importante, 1.200 horas anuales en un aula, sentado. O sea, tú tienes día tras día, hora tras hora, 1.200 horas a 36 estudiantes mirando al profesor que tienen al frente, hablándole en chino mandarín, y no entendiendo que este porcentaje es importante porque es el doble de los países de la OCDE. O sea, en promedio los países de la OCDE tienen 600 horas de sala de clase. Aquí tenemos 1.200 y más horas de clase y menos aprendizaje. Entonces algo está mal, algo hay que hacer en este país para poder cambiar esta realidad y especialmente para darle oportunidades a los niños más vulnerables de Chile. Sin ser reduccionista, pero cuando uno ve estas diferencias entre los colegios particular pagados, subvencionados y los colegios públicos, siempre sale el tema de las platas, ¿no? O sea, los colegios cuyas mensualidades superan los 200.000, alcanzan los 600.000 pesos con matrícula o ingresos de 5 millones de pesos, como que garantice la educación. Pero no es una realidad que vaya directamente de la mano. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen en otras partes donde el tema económico es independiente al nivel de conocimiento o preparación del alumno? Sí, o sea, nosotros no creemos que esto sea un tema de recursos. La verdad es que Chile ha triplicado su gasto en educación en los últimos 10 años. Ha triplicado el gasto en educación. Y la curva de resultados de aprendizaje de los estudiantes se mantiene totalmente estable. Entonces tú dices, hay una disonancia, ¿no? Claro. Triplicar el gasto y la curva completamente como estable en su gravedad, decimos nosotros, medio en la UTI. Incluso ustedes hablan también de que en esta curva el avance es muy menor y lograr un avance significativo, estamos hablando de esperar resultados en 30, 40 años. 40 años, nosotros decimos, a este ritmo de crecimiento vamos a demorarnos más o menos 40 años en que los estudiantes tengan el conocimiento adecuado para poder aprender, para entrar a la educación superior, para poder, además, el impacto en el desarrollo del país es tremendamente importante también. O sea, un país que no sabe sumar ni restar, bueno, ¿qué futuro de desarrollo tiene? Un país, pero y si salimos un poquito del CIMSE, del TIMSS, que son pruebas estandarizadas que miden una cosa muy pequeñita, pero también avanzar en decir cómo estamos formando a los estudiantes en cultura, en música, en arte y en participación ciudadana. O sea,
tenemos una meta muy larga también por avanzar. O sea, estamos midiendo y un termómetro, estas pruebas estandarizadas que te dicen si sabemos comprender textos y razonar matemáticamente, por decirlo de una manera. Pero también necesitamos avanzar en comprender la educación de una manera integral, articulando las ciencias, las artes, la música como un todo y no segmentado en partes, porque la vida no es así. Entonces no estamos preparando a los estudiantes para la vida y tampoco nos estamos fijando en cuál es el ciudadano que queremos formar. Nosotros necesitamos realmente avanzar en un sistema educativo que se pregunte eso, que se pregunte cuál es el ciudadano, el perfil de ser humano que queremos, la tolerancia, el respeto, la participación, el emprendimiento, en fin, son un montón de valores y actitudes que tenemos que ponernos como meta país, ¿ya? Y no la estamos cumpliendo. O sea, te digo, por ejemplo, si tú ves desde dónde se parte eso. O sea, porque aquí hay un tema de prioridad. ¿Cómo solucionamos este asunto, cierto? Todos nos preguntamos eso. Y decimos calidad para el sistema. Calidad, nos tenemos que fijar en calidad. Tenemos recursos, porque plata hay. ¿Cómo la gastamos de manera prioritaria y eficiente? Uno dice, bueno, ¿dónde parte todo? Bueno, parte desde la sala cuna, parte desde la educación inicial. ¿Qué prioridad ha tenido este país también para dedicarle a la educación inicial en un país que refleja desde las cifras de la UNICEF que un 65% de los niños ha sufrido alguna vez algún tipo de violencia, de abuso menor, pero un 25% de nuestros niños, o sea, 1 de cada 4 niños de Chile ha sufrido abusos y vulneración de sus derechos graves. Esas son cifras de la UNICEF. ¿Cómo? El sistema escolar se hace cargo de eso. Si esos niños después en algún minuto van a entrar al sistema, ¿tenemos realmente a las educadoras de párvulos suficientes para acoger a estos niños? Les estamos dando hoy día herramientas, tenemos un plan de capacitación y de formación para las educadoras de párvulo, para recibir a estos niños y reparar el daño con el que vienen, porque esas son condiciones fundamentales para empezar a aprender. Si tú vienes dañado, si tú estás emocionalmente afectado, si has sufrido violencia, hoy día, bueno, este año ha sido un año feo en eso, con todo lo que hemos descubierto de lo que pasa en el CENAMI, la vulneración de derechos de los niños. Entonces, la pregunta es, desde el sistema educativo, ¿estamos preparando a los profesores y profesoras de nuestro país para acoger y reparar los daños con los que vienen esos niños? Porque si tú no reparas, si tú no tienes esas herramientas, bueno, ese niño ya no tiene la disposición para aprender. Entonces, primera prioridad que nosotros creemos es reparar, poner harto énfasis y destinar más recursos, quizás desconcentrar la discusión desde educación superior y volver los ojos también a educación inicial para poder fortalecer a las educadoras de párvulo, robustecer el sistema porque hay pocas educadoras de párvulo para la cantidad de niños que tenemos en aula. Eso por una parte es como empecemos bien, un buen comienzo es necesario para los niños y niñas, porque esos son los niños que después llegan a la PSU y tienen los malos resultados y después desertan en la universidad o ni siquiera logran entrar a educación superior. Y terminan con lo que también se conoció hace unos meses atrás con esto del analfabetismo disfuncional, claro, ¿no? claro. En donde ya los adultos tampoco saben comprender lo que leen, excepto son dramáticos, manuales, ¿no? Todos los test que miramos y hasta los test de adultos de comprensión lectora son súper dramáticos. O sea, más o menos un 40% de los adultos y que han tenido educación superior no entiende, no comprende un texto simple, una instrucción de una caja de aspirina. Te estoy hablando de eso. Esas son preguntas reales del examen de comprensión lectora de adultos. Entonces, por una parte está un buen comienzo y poner los ojos también en educación inicial y empezar a discutir un poco más de qué vamos a hacer con eso. Por otra parte, es importante también fortalecer la educación pública de nuestro país, que ha caído muy dramáticamente y tenemos como uno de los países con la menor cantidad de educación pública. Y es importante la educación pública porque es la que te marca el referente país, el modelo de educación que queremos. Nosotros siempre hemos creído que necesitamos tener un modelo mixto de educación particular subvencionada y también pública. Pero no podemos dejar morir a nuestra educación pública. Y en ese sentido, hace 6 meses hay un proyecto de ley en el Senado que está durmiendo y no tenemos mucha claridad por qué los senadores en este minuto no la aprueban, no tramitan por lo menos la idea de legislar y fortalecer. ¿Por qué es importante eso?
porque bueno, hoy día la educación pública en nuestro país está al arbitrio y voluntad y ética, yo diría, de los alcaldes de turno. Entonces no puede ser. La educación pública de un país tiene que ser responsabilidad de un Estado y no de un alcalde que decidió que la educación le interesa. Y otro alcalde que dice, no, yo prefiero aseo y ornato y entonces dejo de lado la educación y espero al próximo. Entonces, realmente ahí hay otro punto muy importante. Y el tercero, te diría yo, para cerrar, como en cuáles son los puntos para avanzar, es innovación educativa. O sea, una transformación radical de la sala de clase. Tú dices, ¿cómo es posible? Nuestros estudiantes no van a aprender con la misma estructura de sala del siglo XIX. Si tú te pones a pensar, y nosotros hemos hecho encuestas y hemos hecho harta conversa, es decir, mi educación fue la misma que mi bisabuelo, que mi abuela, después de que mis padres, yo y mi hija, estoy comprándole el metalófono, la flauta para música y pura flauta, o qué sé yo, o sea, asignaturas totalmente desintegradas, un profesor enfrente de la sala de clase hablando y uno tratando de memorizar. Y la vida entonces de los estudiantes comienza cuando se termina el colegio. Porque afuera hay un mundo y la sociedad, o sea, ¿cuánto te has tenido que adaptar tú en el ciclo de tu vida con las nuevas tecnologías y con la nueva sociedad que tenemos? Muchas veces nos hemos tenido que adaptar, el mundo afuera están pasando cosas, cambia, se modifica y la sala de clase está igual. Mira fotos, mira, o sea, si uno ve la película, entonces la necesidad urgente de una nueva manera de aprender, una nueva manera de enseñar para que los estudiantes realmente adquieran las habilidades que necesitan para la vida de hoy. Precisamente eso, porque claro, la foto es esa, la foto es clarísima, ¿no? La foto de los estudiantes, 40 estudiantes en una sola sala, un profesor que tampoco alcanza a pasar todas las unidades, y los últimos 2-3 meses los chicos quedan completamente colapsados, tratando, digamos, de sacar adelante las pruebas. Y hace días Educación 2020 lanzó un proyecto de innovación para transformar esa sala de clases, ¿cierto? Para transformar el aula. Explícame un poco cómo nace esta innovación y también de cuáles son sus precedentes. Sí, bueno, mira, nosotros acabamos de hacer el lanzamiento de nuestro programa Innovar para Aprender, que es justamente lo que propone es la transformación de la sala de clase y este trabajo en conjunto con los profesores y directivos de los colegios. O sea, aquí también nosotros tenemos una convicción y es que la política pública educativa se cambia desde las bases, desde la escuela, junto con los profesores, junto con los equipos directivos y en una transformación radical de la manera de aprender y de enseñar. Y en eso 2020 hizo un viaje, digamos, de buscar cuáles eran las innovaciones de mayor impacto en el mundo, porque aquí no se trata de inventar la rueda, sino que de también copiar las buenas ideas que hay. Y entonces encontramos dos grandes innovaciones en las que estamos embarcados, pueden haber más, pero el tema es que siguieran algunos criterios, o sea, que las innovaciones fueran escalables, porque innovación hay muchas, hay muchos profesores haciendo cosas diferentes, pero el tema es que estas puedan ser a gran escala y que tengan resultados e impactos ya más comprobados, ¿no? de que efectivamente los estudiantes están aprendiendo. Entonces, nuestra primera gran apuesta y nuestra primera gran proyecto fue una metodología que además encontramos en México y eso nos encantó. O sea, nos encantó muy cerca, que fuera, una realidad muy cercana, ¿no? Exacto, una realidad muy cercana, es que podamos aprender de nuestro propio continente y además supimos qué cosa, o sea, nos dijeron, mira, aquí está esta metodología que está revolucionando la sala de clase y los aprendizajes, vemos, hay niños tremendamente curiosos y deseosos por aprender, profesores tremendamente motivados por enseñar y además resultados bien impactantes en cuanto a aumento, por ejemplo, de los puntajes, del enlace de ellos, IMSE nuestro, casi homologando también a los colegios particulares pagados de México. Pero expliquemos bien, ¿en qué consiste? Tenemos la foto de la sala con los 40 estudiantes. ¿Cómo se va a transformar esa aula con esta innovación? Bueno, nosotros cuando llegamos a México, ¿qué es lo que vimos? Llegamos y entonces tú en la sala de clase lo primero que te topas es un conjunto de temas pegados en la pared. Son temas. ¿Ah? ¿Y qué dicen? El gran gol de la historia, las galletas de chocolate y nuez, qué sé yo, el almohadón de pluma, en fin. Son distintos temas variados. La cancha de básquetbol. En una misma área, por ejemplo, en geografía. Los pintores de la catedral, son temas que tú dices y que te llaman la atención nomás, no dicen más que eso. Y entonces te dicen,
elige, y esto es lo que tú viste, tienes un conjunto de 15 estudiantes y nosotros estábamos participando ahí y te dicen, elige un tema. Esto parte ya de un axioma fundamental del aprendizaje, es que yo aprendo más cuando estoy interesado en lo que aprendo, ¿no? Entonces cada estudiante tú ves que saca un tema, entre ellos nosotros también sacamos un tema, y atrás sale quién es tu tutor. Entonces tienes a la otra mitad del curso los otros 15 niños que dicen, yo soy el tutor de ese tema, ¿ya? Y entonces la sala se configura en duplas, en parejas, ¿ya? Pareja. Entonces, cada niño que tiene el tema elegido y su tutor que le va a enseñar ese tema. Y entonces nos repartimos, aquí una configuración distinta de la sala de clase, porque ya es en parejas y el que quiere está dentro de la sala de clase, el que quiere y se siente más cómodo afuera, en el patio, sale al patio, en fin, configuración así. Y entonces empiezas tú a abordar el tema y el niño te dice un desafío relacionado con el tema. Por ejemplo, no sé, los pintores de la catedral es un tema respecto a geografía o a geometría puede ser, o sea, galletas de chocolate, no es el que me tocó a mí, era suma de fracciones. ¿Ah? Entonces te presenta un desafío, mira, tú tienes una receta, qué sé yo, y entonces empieza a haber muchas preguntas para que tú mismo resuelvas ese desafío. Aquí el corazón del asunto es, primero, generar confianza, ¿ya? Porque sin confianza no hay aprendizaje. Entonces, y activando también tus conocimientos, qué es lo que tú sabes del tema, por qué te gusta, por qué te atrae, entonces tienes una manera diferente de incorporarte al tema. Después este tutor, y esto lo vimos en niños, con sus compañeros, empieza a hacer muchas preguntas para que tú misma vayas llegando a resolver ese desafío sin que te digan la instrucción, sin que te digan la fórmula, sino que tú mismo logrando generar ese desafío y logrando el resultado. Y una vez que tú vas llegando al resultado, te promueven cuáles son los distintos caminos para llegar a Roma, digamos. Entonces también otra cosa bien valorable de esto, porque hay distintas maneras de llegar a un mismo resultado, y lo más importante, la genialidad de esto es que en un momento el estudiante, a mí me tocó que me tutorara una niña de 10 años, que me dice, ahora, y lo más importante, yo quiero saber cómo aprendiste lo que aprendiste, cómo llegaste a ese resultado. Entonces es una cosa muy, muy impactante, porque la propia niña te haga ver cuál es tu camino de aprendizaje, cómo aprendes lo que aprendes, ok, hice mi registro y todo, entonces ese es el capital, además, de aprendizaje más fuerte. Cuando tú ya sabes cómo aprendes lo que aprendes, después puedes enfrentarte a cualquier desafío. ¿Cómo se adapta esta forma, digamos, de enseñar a enseñar o de aprender enseñando con las mallas curriculares preestablecidas que dependen del Ministerio de Educación? ¿Cómo pretenden hermanar esos dos aspectos? Bueno, esto se puede hacer, lo importante es que esto se puede hacer en el mismo sistema educativo, con los mismos profesores, con el mismo currículum. Aquí, lo importante es que haya un equipo directivo y apoyo, digamos, para poder... Creativo también, ¿no? Sí, creativo, te diría, para poder planificar la estructura horaria de una manera distinta. Pero no hay mayor cambio que eso. Entonces, ¿qué es lo que han hecho aquí en Chile los profesores con los que nosotros ya empezamos a trabajar esta metodología? Porque tienen un proyecto piloto que está en marcha, ¿no? Exacto. O sea, nosotros tenemos ahora nuestro proyecto Red 50, donde sumamos 50 colegios. Nosotros ya empezamos hace un año en Araucanía con 7 liceos técnicos profesionales en Araucanía, pero hoy día ya sumamos a 50 colegios más en este piloto. Y lo que se hace, por ejemplo, es que juntan bloques horarios, entonces juntan las 3 horas de matemática, ahí no hay restricciones del ministerio de que tengo que matemática tenerlo el lunes en la mañana, después en la tarde, puedo juntar los bloques. Y en ese espacio, porque aquí esto se necesita tiempo también, tú desarrollas tutoría. Y los profesores lo que hacen es que miran el currículum nacional y ven los objetivos de aprendizaje y entonces hacen y construyen temas en función de los objetivos de aprendizaje curriculares. Por lo tanto, tú, no sé, hablábamos el otro día con un profesor de historia y nos decía, mira, yo me di cuenta que con 10 temas cubro todos los objetivos de aprendizaje del 7º básico. Entonces, es simplemente un abordaje distinto a un mismo currículum, pero con la garantía de que los estudiantes realmente van a aprender ese contenido y esos objetivos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante en esta metodología. El cierre de esto, de este ciclo que yo te explicaba, es decirle a la persona, una vez que descubrió el desafío, una vez que hizo su registro de cómo aprendí lo que aprendí, se le pregunta, ¿y ahora cómo tú enseñarías esto a otra persona? También desde un axioma del aprendizaje muy básico que es, yo solo sé que sé cuando soy capaz de explicárselo a un otro.
Entonces no me quedo aquí con la cosa de estudio, caliento para la prueba, después contesto. Se convierte en un contenido, en un conocimiento dinámico, ¿no? En un conocimiento dinámico que sigo transmitiendo a mi compañero, a mi compañera y así infinitamente, y voy además apropiándome de más temas, porque al final de esto yo digo, sí, yo se lo enseñaría de esta manera a otra persona, pero además lo expongo públicamente al resto de los compañeros. ¿Y es posible aplicar esto masivamente pensando no sé, en todos los estudiantes, son miles de estudiantes que hay a lo largo del país? Bueno, ¿cuál es la experiencia de afuera en esto? ¿Es posible? En México, hoy día, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que es como un apéndice del Ministerio de Educación, con quienes acabamos de firmar un convenio de colaboración entre Educación 2020 y el CONAFE, están implementando esto en 35.000 escuelas. 35.000 escuelas. Nosotros tenemos 3 veces más, ¿no? Claro. O sea, porque ya las dimensiones del nivel y el nivel de precariedad también que tiene México. O sea, realmente si esto funciona en México, con las dificultades que ellos tienen, con los niveles de vulnerabilidad, con la precariedad de infraestructura, en fin, en 35.000 escuelas. Y en Chile, claro que lo podemos hacer. Y lo más importante también es ver los resultados rápidos que estamos teniendo. O sea, aquí uno no puede prometer resultados de impacto en el CIMSE quizás a un año, pero lo que sí nosotros estamos viendo, y aquí tenemos sí serias como evaluaciones que queremos hacer, porque nuestra idea es que ojalá esto se convierta en una política pública el día de mañana. Entonces estamos, ese es el objetivo, ¿no? Claro, entonces estamos en convenios de colaboración con la Universidad Católica, haciendo mediciones justamente pre y post de este programa que va a durar 18 meses, pero lo que sí vemos muy rápido es un reencantamiento docente impresionante, una reconexión con la vocación de aprender y de enseñar maravillosa, una conexión muy fuerte entre profesores y estudiantes. Y los estudiantes que empiezan a ser pioneros en esto, bueno, un encantamiento con el gozo y gusto de aprender y además, bueno, la autoestima, la seguridad, porque esto que es lo que devuelve, a propósito de cómo empezamos esta entrevista de las desigualdades, le devuelve al estudiante la seguridad de que él puede aprender y él puede enseñar y que no está determinado socialmente por la cuna en la que nació. Que no porque sea pobre, no porque vive en un contexto de vulnerabilidad, él está determinado entonces a no saber o a ser menos que el resto o a no tener oportunidades para la vida. Entonces, ese nivel de seguridad nosotros lo hemos visto muy fuertemente. Hay profesores que nos han dicho en Araucanía que ellos nunca habían escuchado hablar a sus estudiantes. Estamos trabajando con estudiantes de liceos técnicos profesionales. Y la profesora me decía, yo hace 3 meses atrás, antes de que entrara a este programa, este niño no le había escuchado su voz. Y hoy día este estudiante está no solo enseñándole a sus compañeros y mostrando públicamente lo que aprendió con una sonrisa increíble en su cara, sino que también le está contando al resto de profesores. Han ido a verlos de la agencia de calidad, el director ejecutivo de la agencia de calidad, el ministro de Cultura fue a la Araucanía y miró, y estos jóvenes se plantan frente al ministro, frente al secretario ejecutivo de la agencia de calidad, han ido a colegios particulares, privados. Desarrollar otras habilidades. Y lo que significa que estos estudiantes se paren con una expresión oral, que es algo que no se mide en Chile y que realmente también es bien deficiente en nuestro país, bueno, y explique y les cuenten qué temas están creando y que ahora está creando entonces un tema de fútbol y del maracanazo y porque quiere mostrar también el contexto político y cultural de Brasil en esa época. O sea, es realmente maravilloso lo que ha surgido también como de la identidad cultural mapuche en la región de la Araucanía, porque esto también entra a las comunidades, o sea, los estudiantes para formarse como tutores están tan entusiasmados que entonces practican con sus familias y practican con sus abuelos, con sus madres, con sus hermanos, y el testimonio también de los propios apoderados es muy bonito, o sea, y de los propios niños que decía, por ejemplo, yo la historia, o sea, escuchaba que en la casa mi abuelo hablaba y hablaba y hablaba de historia y encontraba que era una lata, que era una fomedad, y ahora que estoy preparando un tema de Manuel Rodríguez me doy cuenta que mi abuelo sabe mucho, y entonces te fijas cómo van cambiando incluso las dinámicas familiares en la casa. Entonces, el impacto es muy, muy potente a nivel del desarrollo también socioemocional de los estudiantes y de sus actitudes y habilidades del siglo XXI. Creatividad, capacidad de expresión, capacidad de contacto y de trabajo en grupo. Y de hecho, como para ir cerrando también, bueno, esto me parece haberlo leído en algunos bocetos, digamos, de Educación 2020, que esto también lo plantean ustedes como una revolución, ¿eh? La revolución dentro del aula.
Pero esa revolución también requiere de compromisos, ¿cierto? Y de compromisos también económicos. Y entiendo también que para poder apoyar este proyecto hay intervenciones públicas, privadas. ¿Cómo se fue generando esto? O para ir cerrando esta entrevista. Bueno, estamos contentos también de que esto, sentimos que para poder incidir en la política pública necesitamos ser muchos en esto. Y aquí había un compromiso muy bonito también de grupos de empresarios, una red de empresarios por la educación que también está apostando por innovación educativa, que cree que se puede cambiar la educación y las oportunidades de quienes son más vulnerables en nuestro país. Entonces aquí, en este minuto, tenemos una red de 10 empresarios que están apoyando esto, junto con los sostenedores y las comunas. Estamos con 18 comunas, con 50 colegios, y con el apoyo entonces de una red de empresarios por la educación y la sociedad civil desde Educación 2020 promoviendo entonces el trabajo, y estamos tratando obviamente también de sumar al Ministerio de Educación que apoye esto desde la territorialidad, desde los supervisores, en fin. O sea, creemos que esto y el mejoramiento de la educación de Chile es tarea de todos. Estamos contentos de que podamos aunar a distintos actores en torno a una propuesta concreta y efectiva para la educación de Chile. No es la única. Hay más metodologías, hay más innovaciones, somos muchos los que estamos en esto, pero hay que partir de algo muy concreto y ojalá que escale a política pública a nivel nacional. Bueno, esperamos también que tenga todo el éxito del mundo porque harto que se hace falta. Sí, pues, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por haber venido. Bien, estamos finalizando este programa de Proyecto C y nos vamos a quedar con esa frase, con la frase de innovar educando.